reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Paul Apóstoles. left Athens, En aquellos días Pablo dejó and Atenas there he met a y se Jew fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían because Claudius llegado had hacía permitted the poco Jews to leave de Rome. Italia, porque He went to Claudio visit them, había as a practice decretado que persecuted todos them, los judíos and stayed with abandonasen them Roma. and worked. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga esforzándose por convencer a judíos y griegos. When Silas and Cuando Timothy Silas y came Timoteo from bajaron Macedonia, de Macedonia, Paul began to occupy Pablo se himself dedicó with enteramente a proclaiming predicar, sosteniendo and ante los testifying to the judíos Jews que Jesús the Christ, es el the Son of God. Mesías. When they opposed him, Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa blood be on your y heads. les dijo: I am clear of Ustedes responsibility. son responsables de lo que les ocurra. I will go Yo no to the tengo la Gentiles. culpa. So he left En there adelante me and went voy to con los Ephesus, gentiles. Se belonging to marchó de allí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la Titus was sinagoga. next to a synagogue. Crispo, el jefe Crispus, the de centurion, la sinagoga, came to believe in the creyó Lord, en el Señor con along toda with su his entire familia. household. También otros muchos The corintios word believed que and escuchaban, were baptized. creían y se bautizaban. Verbum Domini. The Lord has revealed El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Sing to the Lord a new Canten al song, Señor un cántico for he has nuevo, done porque ha wonders. hecho maravillas. His right hand has Su won the victory. diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. The Lord has made his El salvation Señor da a known conocer su sight victoria, of the nations. revela a las naciones su justicia. He has Se remembered acordó de his su faithfulness misericordia y su toward fidelidad the house of en Israel. favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. All the ends of the earth have Los seen confines de la the tierra han salvation of God. contemplado la victoria de Sing nuestro joyfully to Dios. the Lord. Aclama al Señor, tierra Sing a new entera. song. Sing praise. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su victoria. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. Me voy y vuelvo a su lado, y se alegrará su corazón. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver? ¿Y eso de me voy con el Padre?
y se He preguntaban, said, "What is this little while ¿qué that you say significa ese you do poco? not know what you No mean?" entendemos lo que dice. Jesus knew that they were Comprendió asking Jesús que this, querían preguntarle y les and said dijo, to them, ¿están "Discussing with me discutiendo de because you eso que say, les he dicho? a little while and you will Dentro not de see poco me, ya no me and verán, again a little pero poco while más and you will tarde me not see volverán me? a ver. Amen, Pues amen, sí, I say to you, les aseguro you will weep and que mourn, llorarán y se but rejoicing lamentarán ustedes will mientras be, el mundo estará and alegre. grief will become joy." Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Heavenly Today's reading from the Gospel La continues lectura de hoy del Evangelio según San Juan when our Lord, continúa con los together with his discursos de la disciples, última cena, is about to cuando depart. el Señor prepara a sus And discípulos his para deep lo que concern está a for his punto de disciples, pasar. he Y knows that their faith en will su be preocupación shaken por sus discípulos, when they see their sabe beloved que su master fe se verá tried sacudida cuando vean and a put su to death amado severely. maestro arrestado, A little while, juzgado and they will y no longer see him. ejecutado como un Then a criminal. little while later, and they will see him. Poco tiempo después no lo verán, Naturally, he is pero poco speaking about tiempo his después de eso resurrection, lo verán. but his disciples do Naturalmente not habla de understand what su he means. resurrección, pero sus They have discípulos no no son concept capaces of de one entender raising lo que himself quiere from the decir. dead, No tienen which concepto makes de lo this que idea significa difficult. resucitar de entre los muertos, lo cual And when hace they que see sea the difícil Lord put to entender esta death, idea. Y cuando they will ven que grieve just mandan a as a ejecutar al person Señor, grieves over the loss of a family member lloran como or una loved one. persona lloraría ante la pérdida Their de un grief will be familiar o un brief, ser querido. Pero sin embargo, su dolor será muy breve, then pues they will verán be al rejoicing Señor with joy. nuevamente después de que Their resucite de grief entre will los become joy muertos. El when their dolor eyes se begin to tornará en gaze on alegría Jesus again. cuando sus ojos vuelvan a Now, contemplar a these words Jesús. written by Y John the mientras que estas Evangelist palabras and his escritas por to Juan el his Evangelista van disciples at the dirigidas a Last los Supper, discípulos del Señor durante la these última words are cena, really meant for all estas palabras readers realmente of the son para Gospel. todos los lectores They del are an Evangelio. encouragement to those who Son are para dar currently ánimo going through a many trials and aquellos que están sufferings, pasando por muchas especially pruebas y now. sufrimientos, en especial por su fe. There are many times throughout our Hay lives, muchas veces en in the nuestras lives of vidas, en Christians, especial en las where there vidas is de a los shift cristianos, between sorrow cuando and hay un joy and cambio vice versa entre dolor y all alegría throughout our y lives. viceversa a lo largo de todas nuestras There are vidas. times when we sense the Lord's Hay presence veces en las que sentimos in la our own presencia soul, del Señor and we entre experience a nosotros y en profound nuestras sense of propias joy. almas y sentimos un And profundo then the time sentimiento de comes alegría. when this Y joy is luego taken llega el away, momento cuando se and we nos quita experience esta alegría spiritual y drought and experimentamos desolation. esterilidad espiritual y desolación. Having been on a spiritual high, Habiendo as we estado have en become una keenly altura aware of God's espiritual, love for us, al habernos we then vueltos experience grief and loss. conscientes This agudamente del amor brings del Señor por devastating nosotros, grief. luego experimentamos And dolor the saints have cuando written about this roller el coaster experience amor del in Señor se spiritual nos life quita, una pérdida. and have learned to Y los despair santos han escrito and acerca de esta anxiety experiencia en la this vida roller espiritual coaster y nos han and move enseñado into cómo navegar sadness, esta depression, montaña rusa sin and despair. entregarnos a la Early tristeza Christians intensa, especially would have depresión experienced periods of great o distress and incluso turmoil asidia. as they Los suffered primeros from cristianos fear. especialmente hubieran tenido periodos de Facing gran such times as simply being perturbación loved y and tensión al spiritually sufrir gran spiritual life. persecución. And yet these words Esto of puede hacer Jesus que today should causen be a source of interés comfort en la vida for all espiritual. Y Christians sin embargo, las palabras de Jesús undergoing hoy daily son hardship. fuente de consuelo para He todos los said, cristianos que estén pasando duras "It can be pruebas en easy esta for a vida. Christian who has Puede ser suffered fácil para un for the cristiano gospel que sufre en to nombre del envy Evangelio mirar a una wealthy persona del people mundo who dine que es sumptuously on rica, yachts, que who go through all come sorts of suntuosamente, parties, que and whose va en world is seen to yates be living a good o a life, todo tipo de fiestas y que and tempted aparentemente parece estar viviendo la vida to nueva consider y pleasure puede sentirse in the heap sentado que of esa the sería world. tentado a sentir que esa sea una And mejor yet vida such a para worldly ellos en person lugar de seguir despises el the camino del gospel Señor. Sin embargo, la and persona calls del on people mundo to embrace poverty of spirit, muestra simplicity, desdén hacia el Evangelio que llama a las personas and a to eat aceptar la drink and pobreza de drink espíritu, and love sencillez, and love. humildad y caridad. Quieren comer y Jesus beber y comforts his hacer disciples in fiesta, their pues sorrows mañana morirán. and assures them that their current grief will Jesús become joy. asegura a los discípulos que su In dolor fact, the se grief convertirá that en we all alegría. experience now De hecho, el for dolor que witnessing the sentimos gospel ahora por will nuestro only testimonio del intensify Evangelio solo, our joy. solo intensificará nuestra alegría This seems futura. to echo what it Y says esto in parece Psalm resonar en lo que dice 126, en el Salmo where so many 126. fears
aquellos que siembran lágrimas cosecharán alegría. On a natural level, A nivel natural, podemos pensar en momentos en nuestras vidas en que hemos pasado sufrimientos en cierta medida u especially otra, when we undergo especialmente cuando condition. sufrimos algún tipo de enfermedad At the o time that we are condición going médica. through it can be difficult. Al momento que estamos atravesando esa experiencia, puede ser difícil pensar en otra Our cosa. minds perhaps become Nuestras fixated mentes on our quizás pain se and suffering. fijan en nuestro We dolor y find it difficult sufrimiento to y imagine a encontramos time difícil when the imaginar suffering un tiempo ceases, cuando ese and that the sufrimiento suffering cesará finally comes to y, an end. y finalmente el Perhaps we sufrimiento llega a su experience fin a sense y of euphoria, quizás tenemos un where we sentimiento finally de feel better. euforia y finalmente nos sentimos bien. Perhaps we've never felt better than Quizás uno nunca se haya sentido mejor en su vida que en ese when our momento, suffering ceases. cuando nuestro And yet we would not sufrimiento have cesa. this Y intense sin embargo, no tendríamos joy and ese, happiness ese if we had sentimiento not first intenso de persevered alegría y felicidad si through the grief primero of no suffering and hubiésemos loss. perseverado a través del And dolor on a spiritual de level, sufrimiento y while we pérdida. experience these Y a highs and nivel lows on a espiritual, regular cuando basis, experimentamos esos altos y bajos de while we manera experience these regular, highs and lows on a regular basis. And while God does not wish to see us mientras suffer que Dios no needlessly, desea que He does suframos wish to sin see the necesidad, profound joy desea ver la that comes profunda from alegría que suffering proviene willingly de in haber union sufrido with the suffering of voluntariamente en Christ. unión con el The sufrimiento Lord de assures us Cristo. that the grief El of Señor loss nos in this asegura que life el dolor de is la temporary. pérdida en esta vida es meramente The disciples of temporal. Jesus experienced Los intense discípulos de grief and Jesús sadness experimentaron at the loss inmenso of dolor y Jesus. tristeza ante la muerte de su But their Señor, joy comes with knowing that pero su Christ has alegría conquered sin and viene death al saber que once and Cristo for all venció el pecado y la by muerte dying and de una rising vez por from the todas dead. al morir y resucitar. The suffering of this life, El as sufrimiento troubling as de it esta is, vida, por is más only que temporary. sea perturbador, es solamente Our joy is temporal. found in the Lord, Nuestra who alegría is a está en joyful el Lord. Señor, que es The una world is alegría incapable of que el giving, mundo es nor incapaz can de the world dar ever take it away. y el mundo nunca lo puede quitar. Worldly goods and pleasures may give Los momentary bienes y joy, placeres del pleasure, mundo and hacen happiness, de but un that moment placer y passes alegría as momentáneos, quickly as it pero came. ese momento pasa casi tan rápidamente Only como llegó. Jesus can give us a Solo joy that Jesús es lasts capaz de forever. darnos una alegría y felicidad que perdura Also para recall siempre. our Lord's words of También the Sermon on the recordemos Mount las when he palabras del says, Señor en el Sermón de la "Blessed are Montaña those who cuando dice, mourn." bienaventurados aquellos que lloran, pues ellos recibirán It is a consuelo. paschal mystery that Es el infused our misterio suffering pascual que with infunde eternal nuestro significance. sufrimiento con When we look significado at Jesus' eterno. actions Cuando throughout the miramos las gospel, acciones de Jesús en el we see Evangelio, that he experienced vemos que Él many of the same griefs and experimenta sorrows muchos de los that we mismos do. dolores y sufrimientos que nosotros. He saw people he loved Él suffering ve from personas diseases and que ama illnesses. sufrir de He enfermedades saw y his own dolencias. people harden their Ve a su hearts. propio pueblo endurecer sus corazones hacia Él. He felt grief and wept Siente when his dolor friend y Lazarus llora died. cuando su amigo Lázaro muere. He suffered the betrayal of one of his Sufre la closest traición de friends. uno de sus colaboradores más Suffered allegados. injustice and mistreatment. Sufre el abuso y maltrato de su propio He pueblo. agonized over the suffering that he was about to endure. Agoniza por el sufrimiento que está a punto de He was sufrir. mocked, beaten, and brutally Fue scourged. burlado, He was golpeado humiliated y brutalmente and made to carry a flagelado. cross. Fue humillado y fue obligado a cargar una cruz como un delincuente común por las He was calles de nailed to the Jerusalén. cross between two Fue clavado en la criminals. cruz entre dos delincuentes de verdad, a pesar de ser He inocente. continued to suffer abuse while Continúa hanging on the sufriendo abuso cross. mientras está en la cruz And he suffered the same death y sufre la that all misma deserve to muerte face. a la cual todos estamos Truly a destinados. man of sorrows, he Verdaderamente fue suffered un much of the hombre de same things dolores que that we sufrió all muchas suffer. de las mismas cosas But que he took those nosotros burdens for sufrimos y us lo hizo so that we might take them voluntariamente upon por himself nosotros para cargar sobre sí con and nuestros elevate them, sufrimientos redeem y them, elevarlos, and give them meaning. redimirlos y darles significado nuevo. We now have the opportunity Ahora tenemos la oportunidad to y unite el our own privilegio sufferings and de labors unir nuestros to Christ's propios suffering. sufrimientos y labores con los sufrimientos de Our Cristo. suffering and our grief Nuestro sufrimiento y nuestro have dolor pueden significance tener eternal ahora as it significado y contributes to valor the eternos salvation al of souls. contribuir a la salvación de las Catholics, we almas. can offer Como católicos, especially ofrecemos en especial nuestros during the propios offertory at sufrimientos Mass, durante when el the priest ofertorio en la offers the misa, bread and cuando wine, el sacerdote ofrece el pan y el vino al symbolic of the Padre, body and blood of que se Christ. convertirán en el cuerpo y sangre de Through Cristo. Christ's passion, death, and A través de la resurrection, pasión, muerte y we resurrección de persevere in Cristo, faith si through all the perseveramos trials en and la fe a suffering través de todas and las anxieties of this tribulaciones, life, sufrimientos y we ansiedades de possess esta the vida, blessed hope of poseemos enjoying a la new life bendita to come esperanza de that will bring such disfrutar una vida unspeakable joy nueva por venir beyond our que imagination. traerá
felicidad más allá de nuestra imaginación.